Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, donde reviso algún artículo de interés, algún artículo reciente o guías recientes que se hayan publicado o que se hayan actualizado. Trato de hacer un resumen lo mejor que sea posible y para presentarles a ustedes los resultados y dejarles las conclusiones a su mejor consideración. El día de hoy encontré un artículo que nos habla sobre la detección del cáncer pulmonar y el riesgo y los beneficios de esto, sobre todo tomando en cuenta el escrutinio que realizamos hoy en día. En el histórico National Lung Screening Trial, este estudio que se realizó en el 2011, que se publicó en el New England Journal of Medicine, que es el que les estoy poniendo en la diapositiva, el enlace se los dejo en la descripción del video, que es la reducción de la mortalidad del cáncer pulmonar con el escrutinio de la tomografía computarizada de bajas dosis. Eh, en este estudio se encontró que había una reducción de la mortalidad específica por cáncer de pulmón entre los fumadores. Lo que la conclusión a las que llegaron los autores era que el número necesario para realizar pruebas de detección eran 320 para prevenir una muerte. A partir de ahí se ha seguido este escrutinio, se comentan en las guías de escrutinio del cáncer pulmonar la realización de la tomografía computarizada de bajas dosis de manera anual en aquellos pacientes que fumadores o que tienen riesgo. Entonces, a la fecha se sigue realizando este escrutinio o este protocolo de estudio en este tipo de pacientes, pero la desventaja es que muchos pacientes examinados pues requieren imágenes o procedimientos adicionales y algunos pueden llegar a desarrollar complicaciones durante el procedimiento, es decir, durante el protocolo de estudio que le sigue la realización de este tipo de tomografías, pues puede tener riesgos y puede tener complicaciones. Entonces, además de los posibles beneficios, como ya hablamos, de disminuir o reducir la mortalidad en este tipo de pacientes, también se pueden provocar daños potenciales. Entre los que nos comentan los autores es que probablemente podamos obtener resultados falsos positivos, estudios de imágenes posteriores con radiación ionizante y procedimientos de diagnóstico invasivos, y las complicaciones derivadas de los procedimientos invasivos. Sin una evaluación de los daños causados por la detección, no se puede comprender completamente el valor de los beneficios y la eficacia general de la tomografía computarizada de bajas dosis en la práctica clínica. Entonces, lo que nos comentan los autores o de a manera de contexto del por qué que se realizaron este tipo de estudios fue eso. Sí, ya vimos que hay un beneficio en la realización de los pacientes de riesgo, un escrutinio con la tomografía de bajas dosis, pero ¿cuáles son las complicaciones o cuáles son eh, los probables eventos adversos que se pueden presentar después del protocolo de estudio que se sigue después de la tomografía? Entonces, por eso viene este artículo. Este artículo se publicó en el Annals of Internal Medicine en enero de este año y se denominó tasas de procedimientos posteriores y complicaciones asociadas con la detección del cáncer de pulmón en la práctica clínica habitual. Este estudio fue realizado por Rendell y colaboradores y es un estudio de corte retrospectivo y busca, o la finalidad de este estudio es identificar tasas de procedimientos posteriores, es decir, qué tantos estudios el paciente necesita después de la primera tomografía de manera de escrutinio y cuáles son las complicaciones asociadas que conlleva este escrutinio, es decir, el escrutinio del cáncer pulmonar, para lo cual evaluaron a 9,266 pacientes de 5 grandes sistemas sanitarios en Estados Unidos que se sometieron a pruebas de detección con tomografía computarizada de bajas dosis en la práctica clínica habitual. El 16% de las tomografías que se realizaron mostraron anomalías y el 1,5%, más o menos 140 pacientes de los 9,266, de los pacientes recibieron un diagnóstico de cáncer pulmonar en un plazo de 12 meses. Vamos a ver cuáles fueron los resultados del estudio, qué es lo que nos comentan los autores. La sensibilidad de la tomografía computarizada de bajas dosis fue del 93%, la especificidad fue del 84%, el valor predictivo positivo fue del 9,5% y el valor predictivo negativo del 99,8%. Tiene un valor predictivo negativo bastante elevado, no es igual para el valor predictivo positivo. Entre los pacientes examinados, un tercio, aproximadamente el 31,9% de los pacientes se sometieron a imágenes posteriores, es decir, tomografía computarizada adicional, es decir, que se repitiera la tomografía, imágenes por resonancia magnética o el PET, tomografía por emisión de positrones. Y uno de cada 35 pacientes, es decir, el 2,8% del total de los pacientes, se sometió a procedimientos invasivos, entre los que se encontraron fue biopsia, broncoscopía, mediastinoscopía, toracoscopía, toracocentesis o toracotomía, siguiendo el escrutinio o siguiendo el protocolo de estudio en estos pacientes para la detección del cáncer. Eh,
En comparación con las tasas de complicaciones, porque lo que se comparó, los autores compararon las complicaciones que se llevaron a cabo en el National Lung Screening Trial con las complicaciones que se realizaron en este estudio y se encontraron que el doble de tasas de complicaciones en este estudio. Por ejemplo, en las complicaciones de procedimiento se encontró que el 30.6% y en el National Lung Screening Trial, en el estudio previo, solo el 18%. Y complicaciones mayores, es decir, insuficiencia respiratoria aguda, colapso pulmonar o paro cardíaco, en este estudio se encontraron el 20.6% frente a que en el estudio previo solamente se habían encontrado el 9%. Entonces, sí hubo mayores complicaciones, sí hubo mayores problemas en el protocolo de estudio después de la tomografía que lo que nos habían comentado en el estudio que se realizó en el 2011. Estas son las conclusiones de los autores, se las leo de una manera textual. Los resultados indican tasas sustancialmente más altas de procedimientos posteriores y complicaciones asociadas con el escrutinio del cáncer pulmonar en las prácticas que las observadas en el National Lung Screening Trial. Es probable que sea necesario evaluar y mejorar la gestión del diagnóstico para garantizar que los beneficios de las pruebas de detección superen los posibles daños. Entonces, a manera de opinión personal, gran parte del valor de la detección del cáncer pulmonar que se está llevando a cabo o que hoy en día seguimos es que se basa que en la tasa de complicaciones que se pueden presentar durante todo el protocolo de estudio son relativamente bajas. La experiencia del mundo real de este estudio podría complicar un poco las discusiones que podemos llegar a tener con el paciente y sus familiares sobre el protocolo a seguir después de una tomografía computarizada. Sí, se encontró una alteración en la tomografía de tórax, pero pues el camino apenas empieza y se deben de realizar mucho más estudios y que puede haber complicaciones en este protocolo de estudio porque son procedimientos invasivos. Conforme se vaya avanzando en el protocolo de estudio, indudablemente el paciente tendrá que ser sometido a un procedimiento invasivo y eso es algo que se tiene que comentar con los pacientes y con el familiar. Sin embargo, la alta tasa de supervivencia libre de cáncer, porque se ha demostrado, por ejemplo, les pongo aquí un estudio del Radiology del 2023, un seguimiento a 20 años en el programa de acción de detección temprana de pulmón, se ha encontrado altas tasas de supervivencia en estos pacientes. Es decir, la detección que se está llevando a cabo hoy en día con la tomografía computarizada de bajas dosis está surtiendo efecto y está teniendo altas tasas de supervivencia. Entonces, sí, sí pueden provocar complicaciones, sí puede ser un protocolo de estudio un poco largo, un poco tedioso, incluir medidas de procedimientos invasivos que sí pueden tener complicaciones, pero la tasa de supervivencia que estamos observando con el modo de detección que tenemos hoy en día, que inclusive en el US Preventive Service Task Force, en el escrutinio de cáncer pulmonar, que se publicó en el 2021, pues seguimos teniendo el mismo protocolo. Cada realización de la tomografía cada año en pacientes fumadores para la detección oportuna de cáncer pulmonar. Entonces, creo que hasta la fecha vale la pena continuar con este protocolo de estudio, porque si lo ponemos en los riesgos-beneficios, creo que hoy en día los beneficios son aún mayores que las complicaciones que se pueden presentar. Realizar procedimientos invasivos para poder tomar una muestra, como las que ya les comenté, para hacer el diagnóstico, pues creo que vale la pena o vale la pena el riesgo con tal de encontrar o tener una detección temprana en este tipo de pacientes. Creo que en opinión personal, este tipo de protocolos que llevamos hoy en día con la realización de la tomografía computarizada de bajas dosis tendrá que continuar hasta que por lo menos encontremos algún otro tipo de procedimiento o algún otro tipo de estudio que nos ayude a la detección oportuna y que sea superior a la tomografía computarizada de bajas dosis o que algún otro estudio que tenga un valor predictivo positivo mucho más alto que el que tiene ahorita la tomografía, creo que esta es la mejor opción. Esto es lo que tenemos ahorita, es lo que hay hoy en día. Entonces, la realización de esta tomografía y con todo el protocolo de estudio que sigue más adelante. Desafortunadamente, pues si encontramos alguna alteración en las tomografías, pues no es diagnóstico y se tienen que hacer mucho más estudios. Y si encontramos una tomografía limpia, pues la posibilidad de que tenga cáncer es muy baja. Creo que lo que tenemos ahorita, pues es lo mejor que tenemos. Vuelvo a repetir, hasta que tengamos algún otro tipo de estudio, algún otro tipo de imagen que tenga un valor predictivo positivo mucho más elevado, pues eso es lo que tenemos y creo que es una buena forma de continuar haciendo el escrutinio para la detección temprana del cáncer pulmonar. Pero este tipo de estudios nos ayuda
a comprender que pues, el protocolo de estudio no está libre de complicaciones ni de efectos adversos, por lo que es algo que se tiene que plantear al paciente desde el primer momento en el que se realiza la tomografía y se encuentra alguna anomalía, comentarle que el camino apenas empieza, que se necesita hacer muchos más estudios, entre ellos algunos invasivos, y que puede haber complicaciones y que y llevarlo de la mano en el protocolo de estudio para el cáncer pulmonar. Pues bueno, me pareció un artículo interesante sobre las desventajas de este tipo de escrutinio que llevamos hoy en día para este tipo de pacientes. Espero que haya sido de su ayuda, que les sirva en su práctica clínica y pues nada, que tengan un feliz día y una excelente semana.